Ok, ok. Bueno, a ver, siguen llegando estudiantes, así que ya empezamos en un minutito. Bueno, creo que ya han dejado de ingresar, profe. Sí, bueno, buen día, alumnos. Nosotros somos los profes del redictado de la materia Estadística 1. Me presento, la profesora Liliana Cristina Centeno y el profesor Cristian Víctor Pinto. Nosotros estamos a cargo del redictado y bueno, el profesor Pinto les va a compartir información que ya está en la plataforma, pero es para que ustedes puedan recordar los objetivos generales y específicos de la materia. Bien, muchas gracias. Bienvenidos al redictado. Creo que son mucho menos de los que esperábamos, pero bueno, va a quedar grabado, así que seguramente los que no pueden asistir en este horario lo verán después. Brevemente vamos a leer los objetivos de esta materia. Ya está en la plataforma, lo tienen en el programa y también en un archivo que se llama presentación de la materia, ¿sí? Les voy a leer los tres objetivos generales. Primero, esta materia que está ubicada en segundo año, ¿sí? Aporta a la formación profesional de los estudiantes los conocimientos de la disciplina, sentando las bases para proporcionar un indudable valor agregado a su futura actividad profesional, ¿sí? Tal vez en esta instancia no se vea tan claro eso, pero van a ver que con materias posteriores sí van a recurrir a las herramientas estadísticas y por sobre todo cuando tengan que hacer el trabajo final, ¿sí? En el último año. Que el alumno comprenda e interprete el comportamiento variable de los fenómenos para que pueda predecirlos con cierta confianza, controlar de manera eficaz la fuente de variabilidad empleando los métodos estadísticos adecuados, ¿sí? Cuando uno tiene que tomar una decisión, siempre tiene que hacerlo con la mejor calidad de datos que uno disponga, ¿sí? A eso hace referencia esto, ¿sí? Ya vamos a ver esto de la variabilidad de los fenómenos. Y por último, como objetivo general, estimular la creatividad de los estudiantes, capacitarlos en el análisis y resolución de problemas reales para la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, ¿sí? Vamos a ver algo que también en otras materias abordan, siempre estamos en una situación de incertidumbre, ¿no? Si tuviéramos con certeza total, podríamos hacer predicciones totalmente confiables al 100%, pero eso en la realidad no existe, ¿no? Siempre hay un grado de error, un grado de incertidumbre, un grado de azar que están presentes en nuestras vidas que impide que podamos tomar decisiones con ese 100% de seguridad, ¿sí? Entonces los datos nos ayudan en este proceso de toma de decisiones.
Por otra parte, también recordarles el reglamento del redictado, ¿sí? Bien, en cuanto al reglamento del redictado, tenemos que tener en cuenta que el sistema de evaluación es una prueba escrita individual, un examen oral individual y los criterios de evaluación, en el primer examen parcial, la evaluación escrita es de carácter práctico sobre los temas del 1 al 5 del programa. Se evaluará la correcta aplicación de los conceptos teóricos. En el segundo parcial, la evaluación de las mismas características que la anterior, pero ya los temas van del 6 al 10 del programa. La evaluación teórica en 2 instancias con objetivo de promoción, evaluación de los contenidos conceptuales de la asignatura en 2 instancias durante el cursado. En cuanto a la recuperación de los parciales, si se recupera solo uno de los parciales, chicos, uno solo. Cada recuperatorio se evalúa con posterioridad del examen parcial desaprobado. La modalidad de aprobación de la asignatura, promoción y o examen final. Los requisitos y condiciones para obtener la regularidad, aprobar los 2 exámenes parciales con un mínimo de 55 puntos en una escala de 1 a 100 puntos. Se puede recuperar solo uno de los 2 exámenes parciales, realizar en el aula virtual los controles de aprendizaje semanal que se habiliten. Los controles de los temas 1 a 5 deben ser realizados hasta el día en que se rinde el primer parcial y los controles de los temas 6 al 10 deben estar realizados el mismo día en que se rinde el segundo parcial. Tienen que tener en Bien, cuenta todo esto que es muy importante. Y bueno, también tenemos los requisitos y condiciones para la promocionalidad. Aprobar cada uno de los 2 exámenes parciales con una calificación mínima de 70 puntos en una escala de 1 al 100. No se tiene opción a recuperar los exámenes parciales. Aprobar las evaluaciones teóricas con objetivo de promoción con una calificación mínima en cada instancia de 70 puntos en una escala de 1 a 100 puntos. No se tiene opción a recuperar las evaluaciones teóricas. Bueno, es importante que tengan en cuenta todos estos requisitos. De todas maneras, toda esta información queda, ¿no es cierto?, ya está en la plataforma, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda con respecto a todo esto? No sé, ¿nos quieren decir? Nos invitamos para que nos pregunten. bien, No hay mientras, duda, ¿no? mientras, sí, están callados. Están calladitos, bueno, Un recordatorio que mandó recién el profe Einer es que ustedes sí o sí tienen que aprobar para estar dentro del redictado un cuestionario que se va a hacer el próximo lunes, ¿sí? El lunes 31 de marzo, y versa sobre el tema uno del programa, ¿sí? Eso nada más. Recuerden y bien, va. bien. Agendado, chicos, porque la verdad que eh, no es una cuestión menor, es muy importante eso, ¿no? Y recordar de hacer el cuestionario. Sí, sí. Bueno, ya está Bueno, el cuestionario cargado en la plataforma y se va a habilitar a las 8 de la mañana, así que lo pueden realizar. Van a tener 2 intentos, eso sí, es como un primer ah, intento y un recuperatorio inmediatamente, si es que lo necesitan. Así que bastante accesible. La idea es que puedan ingresar todos al redictado y con el compromiso de que por lo menos el tema uno, que son los conceptos muy básicos, los puedan tener frescos, ¿sí? También le damos la bienvenida al profe Silisque, que está aquí también con nosotros. buen día, profe. Bueno, Bien, está sin audio. Bueno, casi nada. Bueno, entonces creo que no hay dudas. Em, Empezamos con el práctico entonces, profe. bueno, bueno, empezamos con el trabajo práctico número 1. El trabajo práctico número 1 es organización y presentación de datos. Primera parte,
variables cuantitativas, ¿sí? Bueno, Perdón, ahora los saludo. Me anda el micrófono. Buenas tardes. buenas, Buenos días. Buenos buenos días. días, profe, buenos días, bienvenido. Bueno, entonces empezamos con el trabajo práctico número 1 y con un breve repaso de la introducción, mejor dicho, una breve introducción teórica, vamos a recordar las etapas de la investigación estadística, chicos. Una de las primeras etapas es definir el problema, es decir, qué se quiere investigar, qué se quiere estudiar, ¿sí? Definir esa etapa lo más precisamente posible. La segunda etapa es el diseño del experimento. Una vez que ya yo formulo el problema, decido si voy a investigar, voy a estudiar toda la población o voy a estudiar una parte de ella, es decir, una muestra. La tercera etapa es la compilación de datos, se refiere a los métodos usados para obtener la información de la muestra. Y la cuarta etapa es la organización y presentación de datos a través de las tablas o gráficos, que mejor dicho es la forma de presentar la información. Y nosotros lo podemos presentar a través de dos formas, que es la serie simple, ¿sí? Y el diagrama de tallo y hoja. Entonces, en esta etapa yo hago hincapié, ¿por qué? Porque justamente el trabajo práctico número 1 empieza con ese tema, con organización y presentación de datos. Entonces, ¿qué les decía yo? Que tenemos la serie simple, que viene a ser la clasificación ordenada, que son ordenar los datos de menor a mayor. Vamos con el primer ejercicio. Los siguientes datos son las cantidades de planes de ahorro comercializados por 50 vendedores de una importante empresa de rubro automotriz en la provincia de Salta, en el primer trimestre de 2024. Entonces, tenemos todos los datos. Estos datos, tengamos en cuenta que están desordenados, y lo primero que me pide en el punto A es desarrollar la clasificación ordenada. Es decir, ordenar los datos de menor a mayor. Eso es lo que me está pidiendo en el punto A. Entonces, yo los puedo poner en fila, los puedo poner en columna. Bueno, eso depende de cómo nos quede mejor a nosotros organizar los datos, ¿no? Bueno, acá nosotros ya, si podemos ver, a ver, Ya estarían ordenados de menor a mayor, por ejemplo. de menor a mayor. Pero algo muy importante, algo muy importante, hay que definir la variable X antes de empezar a hacer el ejercicio. Me estaba olvidando. X son valores de las acciones de una muestra de 50 acciones de la Bolsa de Nueva York, ¿sí? Yo creo que está mal el nombre de la variable porque en la guía está como planes de ahorros comercializados. Sí. Entonces acá hay Claro. hay que corregir. Bien, hay que corregir eso. Pero Sí, bueno, sí, sí. hay que definir nuestra variable X, tenemos la clasificación ordenada, ordenamos los datos de menor a mayor, fíjense, allí lo hicimos, y luego, ¿sí? En el punto B me pide realizar el diagrama de tallo y hoja. ¿Sí? El punto B me dice forme el diagrama de tallo y hoja. Entonces, para armar el diagrama de tallo y hoja, tenemos lo principal, que es el tallo, y la hoja, que es lo trivial y lo secundario, ¿sí? Viene a ser lo secundario. En otras palabras, podríamos decir que el diagrama de tallo y hoja consiste en reunir en un solo grupo números que tienen una característica en común, ¿sí? Entonces, por ejemplo, creo que, a ver, si el profe, Eh, Paso a la... a la solución. Ahí tenemos, ¿ves? Tenemos el tallo y la hoja, ¿sí? Entonces, los números que irían del 0 hasta el 9 entrarían acá. 4, 5, fíjense acá en el, vamos a la clasificación ordenada, no sé si me podés mostrar, Cristian, ¿ve? Desde el Sí. 4 hasta el 9 corresponderían al tallo 0. Y después, cuando es 10, desde el 10, ¿sí? Desde el 10 hasta
hasta el 19, que en este caso sería 18, el último dato, entrarían acá. El tallo 1 y la hoja. Y cuando es 23, el tallo sería 2 y la hoja sería 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir, por ejemplo, acá, para aclarar algo un poquito más? ¿Sí? En este caso, son números que tienen, en este caso, el primer dígito que es el número, comienza con el número 1, y esa podría ser una característica en común. Lo mismo acá, el primer dígito ¿con qué comienza? Con 2, ¿sí? Y esa es la característica del 2. En este ejercicio sería para 0, cuando es 0, entonces las hojas irían desde el 1 hasta el 9. Para 10, desde el 10 hasta el 19, y para el 20, del 20 hasta el 29. ¿Sí? Lo importante en el diagrama de tallo y hoja no es estructurarse, ¿no? Puedo presentarlo de diversas maneras. Ustedes cuando vayan a la bibliografía van a ver que lo pueden presentar de diversas formas. ¿Sí? Lo importante es que la persona que hizo el diagrama de tallo y hoja después sepa cómo descomprimir la información. ¿Qué nos faltaría sacar de acá también? Es la frecuencia, ¿sí? El FDI. La frecuencia es la cantidad de observaciones que, por ejemplo, entran en cero. Por ejemplo, cuando el tallo es cero, fijémonos, si lo contamos a cada uno de ellos, nos va a dar 28. ¿Sí? Cuando el tallo es 1, la cantidad de hojas es 21, y cuando el tallo es 2, la cantidad de hojas es 1. Si sumamos todos los datos, me da un total de 50, que tiene que coincidir con la cantidad total, ¿sí?, de datos que tenemos al inicio en el ejercicio. ¿Sí? Bueno, eso vendría a ser el ejercicio número 1. Bueno, Bueno, ahí vamos a hacer un breve comentario adicional a esto que decía está la bien, muy profe. bien, profe. Aclare Em, más, mucho mejor. sí, sí, vamos a agregar una cuestión, ¿no? La profe acaba de explicar que tenemos un tallo. Estaba buscando el lápiz, pero no encontré el lápiz digital, así que bueno, lo hago con el mouse. Aquí, por ejemplo, teníamos cantidad de planes de ahorro, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, cuando vendían 5, ¿sí? Estaba acá con un tallo 0 y una hoja 5, ¿sí? O sea que el dato se forma entre el tallo y la hoja, ¿sí? Otro Claro, vendedor vendió 6, por ejemplo, ¿sí? Entonces forma el tallo 0 y la hoja 6, ¿sí? O sea que cada hoja se lee individualmente, ¿sí? Por eso es que cuando vendía 10 colocábamos en el tallo 1 y en la hoja 0, o sea que el dato se forma entre el tallo y la hoja, ¿sí? y la hoja. Eso. Y bueno, ahora vamos a pasar al ejercicio 2. Bien. Dice, los siguientes datos corresponden al costo en dólares por cada litro de una muestra aleatoria de 31 perfumes femeninos y 29 perfumes masculinos, ¿sí? Y vuelve a pedir lo mismo, ¿sí? Desarrolle la clasificación ordenada para cada serie de datos y forme un diagrama de tallos y hojas para cada serie de datos, ¿sí? Em, si nosotros tomamos de base, por ejemplo, los perfumes femeninos, ¿cuál será el dato con el que deberemos iniciar nuestro tallo y hoja? Porque, bueno, podemos ir a la vez ordenándolos de menor a mayor y luego de esa ordenación ya los tallos y hoja va a ser mucho más fácil Sí, organizarlos, porque fíjense que los tallos y hoja van de menor a mayor también, ¿sí? Bueno, alguien dijo 8, muy bien, para perfumes femeninos sería el dato más pequeño, ¿sí? Luego, ¿qué y cómo formaríamos nuestro tallo y hoja? Entonces, nuestro tallo y hoja para este ejercicio, ¿sí?, quedaría formado por, vamos a ver,
Muy bien. Alguien, bueno, mencionó cero, sería el tallo cero, y en la hoja el primer dato sería 8. ¿Qué otro dato? No sé si tienen, bueno, comparto, vuelvo a compartir el práctico. ¿Qué dato seguiría a continuación? Ya 9. tenemos, ¿cuál, perdón? 9. 9, ¿sí? Podemos aprovechar de ir tachándolo para no repetir, ¿sí? O sea que nos quedaría 9 tres veces. Entonces vamos a escribir tres veces el 9, ¿sí? Entonces acá ya vamos cuatro datos, ¿sí? Recuerden que el dato se forma entre el tallo y la hoja. Tengo 0,8, o sea, 8, 0,9, 0,9, 0,9. ¿Y por qué es que en el punto A se pide la ordenación primero de menor a mayor? Porque el tallo y hoja va a ser mucho más sencillo de escribirlo, ¿sí? Bien, volvemos al práctico. Ya taché. Bien, ¿cuál seguiría? Uno, Bien, vamos con tallo 1. Ya no tenemos ningún dato con un solo dígito. Vamos con el tallo 1. Dentro de los que tienen tallo 1, ¿con quién empezaríamos? tres, dos veces tres, Bien, tenemos el dato 13 dos veces. Bien, o sea que correspondería en nuestro diagrama hacer el tallo 1 y el 3 vamos a repetir dos veces, ¿no? Quiere decir que el dato 13 está dos veces. Bien, ¿quién continúa? cuatro, Muy bien, tenemos 14 una vez. ¿Quién más sigue? Luego de 4. Yo les voy a dejar fija la pantalla acá de los datos y yo voy completando la otra seis dos pestaña. Ese veces, 16. Muy bien, el 6. Bien, listo, ya lo completé en el diagrama. ¿Quién más seguimos? el Dos veces ocho, el 16, profe. Muy bien, dos veces, ¿sí? El 16 está nuevamente repetido aquí abajo. Bien, listo, ya está en el diagrama. ¿Quién más sigue? 18 y 19. Muy bien, tenemos 18, se repite una sola vez, y 19. Entonces colocamos la hoja 8 y la hoja 9. Muy bien, por la participación, también en el chat están participando. Está muy bueno que aporten y participen. Bien, listo, nos quedamos sin el tallo 1, vamos con el tallo 2. ¿Con quién empezaríamos? Con el tallo 2 tenemos el 20, Sí. entonces Hay dos 20, profe. vamos a agregar el cero, la hoja cero, y también está repetido el 20 dos veces. Bien, tachado el segundo 20. Bien, ¿con quién seguimos? Tenemos acá el 21. Bien, entonces ya van los tres datos. Bien, ¿quién más faltaría después del 21? 23, dos veces. 23 dos Muy veces, bien, 23 dos veces. Y 28. Ok, vamos a tachar el 28. Bien, listo, se acabaron los tallos 2. Vamos con el tallo 3. ¿Con qué 32 y dato 37. empezamos? Muy bien, 32 y 37. Bien, ahí lo voy a anotar en el diagrama. Listo. Bien, ya no hay más del tallo 3. Vamos con el tallo 4. ¿Qué datos tenemos?
24, 47. 47, ¿tenemos alguien antes del 47? 44, 47 y 49. Bien, tenemos 4, 7 y 9 como hoja para el tallo 4. ¿Sí? Bien. ¿Y qué más tenemos? Ya nos quedan menos datos. Vamos con el 5. Tallo 5, ¿quiénes tenemos? 50 y 50 y 55. 55. Bien, 50 y 55. O sea, tenemos tallo 5 y tenemos hoja 0 y 5. Bien. Hoja 6. ¿A quiénes tenemos? Vamos a empezar con la hoja 3, hoja 4 y hoja 9 para el tallo 6. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos queda? Nos quedan 4 datos. Tendríamos un solo dato para la hoja 7, que sería 79, y nos quedan unos últimos datos para la hoja 8, que nos queda 81, 85 y 87. Bien, listo entonces. Listo mi diagrama y se los comparto. Está para nada prolijo, pero bueno, sería la representación. ¿Sí? ¿Para qué nos sirvió ordenar esto? ¿Mm? ¿Qué nos ayuda a ver este diagrama? ¿Sí? Por un lado nos ayuda a ver los datos ordenados de menor a mayor. ¿Y para qué más nos serviría conocer esta variable? ¿Sí? Que es costo, ¿sí? El costo del perfume, de 31 perfumes, ¿sí? El costo. ¿Para qué nos ayudará? La mayoría están en el tallo uno. Muy bien, ¿sí? Un comentario que podemos hacer, la mayoría de los costos de perfumes femeninos están en el tallo 1 con una frecuencia de 7, ¿sí? Acá podemos agregar una columna e ir indicando la frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, para el primer caso tenemos 4, 7, 6 y luego ya la frecuencia es menor, ¿no? Tenemos 2, 3, 1 para los tallos siguientes. O sea que la mayor cantidad de datos se concentra en el perfume, perdón, para perfume femenino en costos, ¿sí? Entre 3 y 19 está la mayoría de los perfumes. Bien, entonces también podemos ver dónde es menos frecuente, ¿no? Luego de $32, ya es menos frecuente encontrar perfumes, ¿sí? Son menos, ¿sí? Hay menos cantidad para cada uno de esos precios de perfumes, ¿sí? La mayoría está concentrado, podemos decir que en este sector, ¿no? Que es donde hay más frecuencia, en esta parte, ¿sí? La mayoría de los perfumes van desde los 8 a los 28, ¿sí? Bueno, entonces nos ayuda para entender un poco sobre el precio o el costo de estos perfumes, y ya vamos teniendo una idea. Mirando este gráfico nos formamos una idea acerca del costo que mirando el gráfico, el gráfico tal y como lo tenemos inicialmente, ¿sí? Inicialmente teníamos acá todos los 31 datos recolectados y no, no es fácil visualizar eso, que han concluido de que la mayoría tiene un costo de 100, perdón, de 10, ¿sí? En el tallo 10, ¿sí? Teniéndolos desordenados. Por eso es que los ordenamos primero, ¿sí? Bueno, listo entonces este ejercicio 2. ¿Alguna duda que tengan antes de pasemos a otro? Yo, profe, si el Sí, tallo, por ejemplo, el tallo número 7 no tuviese ningún dato, ¿igual lo ponemos en el diagrama o lo saltamos?
Pueden saltarlo, ¿sí? Depende, en algunos libros lo saltan y ya no queda nada, porque entendemos que si pasas del tallo 6 al tallo 8 es porque no hay nada en el 7. Y en otros libros simplemente indican el tallo y está vacío la hoja. Quiere decir que no hay ninguna hoja o ningún dato con el 7. ¿Sí? Ah, y eso me hizo acordar también por ahí, si esto fuese con comas, ¿sí? O sea, por ejemplo, sea $7,9, 6,3, o sea que todos estos datos estaría la coma, ¿sí? También podemos aclararlo acá en el tallo, ¿sí? Hay un ejercicio parecido a eso, si van a New World. ¿Por qué? Porque el que lee 8, ¿sí? Intuitivamente asociamos eso, ¿sí? Por ejemplo, 0 y 8, 8 o el dato 13, ¿sí? Pero si fuese 0,8, 0,9, ¿sí? Acá se agrega un comentario arriba o abajo diciendo que la unidad uy, es 0,1. Quiere decir que los datos están con esta estructura. El primer dato corresponde al primer dígito, ¿sí? Y el segundo a un dígito decimal, ¿sí? Por ejemplo, 32, si tuviéramos esta aclaración, sería 3,2, ¿sí? Gracias por la pregunta, se me hizo acordar que hay un comentario allí en el libro de Newbold, ¿sí? Para datos decimales. Bien, ¿alguna otra duda, consulta? Bueno, listo, pasamos al Bueno, siguiente. aclaro algo, que tenemos un ejercicio con decimales y ahí lo vamos a poder visualizar bien, Cristian, ¿sí? Ah, Más bien, bien, bien. adelante, sí. Pero de todas maneras no viene mal, ¿no? La aclaración para que los chicos vayan teniéndolo presente. Bueno, vamos con el ejercicio número 3. Nos dice si el precio inicial de departamentos de 3 ambientes en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, varía entre 103.000 y $295.000. A. Indique los límites de clase para agrupar estos valores en 10 clases. B. ¿Qué ancho de intervalo eligió? Y C. ¿Cuáles son los 10 puntos medios de clase? Entonces, vamos a ver el primer punto que me pide, ya lo comparte el profe. Sí, ahí ya lo voy buscando. Sí, tranqui, tranqui. Yo, mientras tanto, voy recordándome, el primer punto me está diciendo que indique los límites de clase para agrupar estos valores en 10 clases. Lo primero que me pide es sacar los límites, indicar los límites, ¿no? Ahí. Bien. Los límites de cada clase sería donde comienza y termina cada intervalo, ¿sí? Donde comienza y termina cada intervalo. En este caso, si nosotros nos fijamos, ¿dónde comienza el primer intervalo? Es en 103.000 y ¿dónde termina en 295.000? Que nosotros vamos después, nos pide sacar también, a ver, Sí, ahí entonces, está ¿cuáles son como los un límites poquito. de, a ver, Ahí está el acá, a punto ver, A, pedía. tenemos, Sí. ¿sí? Indique los límites de clase para agrupar estos valores en 10 clases. Entonces, ¿dónde comienza? Es en 103.000 y dónde termina es en 295.000 el intervalo. Entonces, cuando yo quiero sacar el rango, que en algunos libros lo llaman también amplitud total, rango o amplitud total, es hacer mi X máximo menos el X mínimo, ¿sí? La fórmula del rango o amplitud total es X máximo menos X mínimo, me da los 192.000, que es el valor del rango. Luego, me pide también, me aclara, mejor dicho, que vamos a trabajar con 10 clases, cantidad de intervalo 10 clases. Esta información acá nos la están dando, que son 10 clases, pero si no nos las dan, hay una regla que se llama la regla de Sturge, que la vamos a ver en otros ejercicios,
que me sirve a mí para determinar la cantidad de clases con la que vamos a trabajar, ¿sí? Esa regla de Sturges es K igual a 1 más 3,322 logaritmo de m. Acá tranqui porque nos están dando la cantidad de clases con la que vamos a trabajar. ¿Cómo hacemos para determinar la amplitud? Se llama amplitud o amplitud del intervalo, también la llaman algunos. Tomamos el rango, el valor del rango, que son los 192.000, dividido la cantidad de intervalos, que es 10, ¿sí? Y eso me da, ¿no es cierto?, el valor 192.000 dividido 10 me da 19.200, ¿sí? ¿Qué es lo que está acá? ¿Sí? Estamos entonces, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, aclaro. El rango es X máximo menos X mínimo, me da los 192.000. Acá ya me están dando el valor o la cantidad de intervalos, que es 10, ¿sí? Que es 10. Entonces yo ya tengo la cantidad de clases con las que voy a trabajar, que es 10. Entonces, ¿cómo hago yo para sacar esta amplitud del intervalo? Agarro los 192.000, perdón, los 19.200, hago los 192.000 y lo divido en 10 y eso me da los 19.200, que es la amplitud del intervalo. ¿Aclarado? ¿Sí? O sea, el rango, que es 192.000, dividido K, que es la cantidad de intervalo 10, me da la amplitud del intervalo, que son los 19.200. ¿Estamos? Bien. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago este cuadrito? Tenemos K, que es la cantidad, ¿sí?, de clases que ya nos las dan, o cantidad de intervalos, ponemos del 1 al 10, y luego tenemos las clases donde X sub J menos 1 es el límite inferior, ¿sí?, que es de carácter cerrado, por eso yo acá le pongo un corchete. Y X sub J solito es mi límite superior y es de carácter abierto, por eso yo le voy a poner acá un paréntesis, ¿sí? Entonces, voy a empezar con 100.000, ¿sí? A 100.000, que viene a ser mi límite inferior, le voy a sumar los 19.200 y eso me va a dar, ¿cuánto? Los 120.000, ¿sí o no? ¿Me siguen o no? Acá, ¿Sí o profe, no? hizo un redondeo. Acá en el Perdón. libro, acá ya está Perdón. el redondeado. Sí, Perdón, sí, sí. aclaremos, tienes razón. Hizo un redondeo de 20.000. O sea, no vamos a trabajar con 19.200, sino que vamos a trabajar con 20.000. Por eso acá, 100.000 más los 20.000 me da los 120.000, ¿sí? Y luego, en la clase que sigue, volvemos, como ¿qué les dije yo? Que el límite superior es abierto, entonces no lo toma la clase 1 y yo lo escribo nuevamente en la clase 2. 120.000 más 20.000 me da los 140.000, ¿sí? Después, los 140.000 no lo toma la clase 2, pero sí la clase 3, reitero, 140.000 en la clase 3 más 20.000 me da los 160.000. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, acá ustedes me dirán, ¿por qué yo no tomé los 19.200 y tomé 20.000? Una, bueno, por mayor comodidad, pero lo importante de todo esto es que todos los datos estén contenidos en estas 10 clases, en todas las clases, ¿sí? Eso es lo importante, que desde el primero hasta el último dato estén incluidos en las clases, porque si no lo hago, todo va a salir mal. No nos olvidemos de cuánto era el primer dato. Yo pregunto, a ver, a los alumnos, ¿de cuánto es el primer dato? ¿Cuál es el X mínimo? ¿De cuánto es? A ver, recordemos. ¿De cuánto es? 103.000. Profe, ¿Sí yo o tengo no? una consulta. ¿Sí? ¿Por qué empezamos de 100 si mi X mínimo es 103.000? Bueno, justo la pregunta. Vos podés empezar con 103.000 y no estaría mal. Pero nosotros empezamos con 100.000 porque este dato
nos resulta más cómodo, pero por sobre todo porque es un dato que está antes de que, antes de 103.000. Yo no podría empezar con un dato que sea posterior a 103.000. Yo no podría empezar con un dato que sea 104.000, porque no lo estaría incluyendo a los 103.000. ¿Entendés? ¿Me explico? No está mal. Si vos Sí, querés sí, empezar entiendo. con 103.000, está bien. La cuestión es que después, ¿no es cierto? Tu último dato, que tu último dato, ¿cuánto? Es 295.000, quede incluido en la última clase, que es 10, ¿sí? Y ahí ya vas a tener que empezar a jugar con la amplitud del intervalo, con estos 20, con estos 20.000 que tomamos, ¿entendés? Lo importante es que el primero, que es el 103.000, y los 295.000 estén incluidos en todas las clases, en estas 10 clases. ¿Mm? ¿Me explico? O sea, todos los datos tienen que Perfecto. estar incluidos en estas 10 clases. ¿Mm? Entonces, está bien, si vos querés empezar con 103, está bien. ¿Sí? Pero lo importante es que si empezás con 103.000, que el último dato, que es 295.000, esté incluido en la clase 10. Si sería acá, pongamos como ejemplo, en la clase 10 estaría 295.000 y no lo incluya 295.000 porque este es de carácter abierto. Tendría que ser mayor a 295.000, ¿sí? dólares para que pueda estar dentro de la clase 10. ¿Me explico? Entonces, ahí tenemos que jugar con el tema de la amplitud. Hacerlo un poquito más grande como para que pueda incluir el último dato. Muy buena la pregunta, ¿sí? Muy buena. Entonces, lo importante aquí es que estén incluidos todos los datos. Nosotros empezamos con 100.000, ¿sí? 100.000 más los 120.000, 120.000 más 140.000 y así sucesivamente, ¿sí? Como tarea en la casa, ustedes hagan con estos 19.200 que yo lo tengo, chicos, armado en mi trabajo práctico con 19.200 y vean si se le incluye o no el último dato. Y como práctica, ¿no? Pueden hacerlo también. Aclarado esto, vamos a ver ahora cómo sacar el punto medio. El punto medio resulta de sumar el límite inferior más el límite superior y lo dividimos en dos. Es decir, 100.000 más 120.000 dividido 2 me da los 110.000. 120.000 más 140.000 dividido 2 me da los 130.000. Y así, acá está, justamente. ¿Ves? X sub y X es igual a X sub J menos 1 más X sub J dividido 2. Esta es la formulita. No hay cómo confundirse. ¿Sí? Y eso sería todo con respecto a este ejercicio. No sé si queda alguna duda. ¿Sí? Acá pregunten, no hay problema. Pero como práctica, chicos, háganlo, ¿sí? Empezando con 103.000, ¿sí? Y con esta amplitud y a ver qué pasa. Si incluye o no el último dato. Yo lo tengo de otra forma también, aparte realizada, y ahí les puedo asegurar que no llegan al último dato y ahí empiezan a jugar con la amplitud. ¿Sí? Bueno, listo. Bueno, no hay dudas con este ejercicio. ¿Qué vendría a representar el punto medio si es que hacemos esa suma? Mientras pasamos el ejercicio 4, ¿qué sería justo punto medio, ¿no? En este intervalo inferior-superior. Bien, acá Luciano dice el promedio. Bien, si tuviera dos datos, el dato 100 y el dato 120, sería un promedio. Ujú. Bien, bueno. Vamos al ejercicio 4. Dice, los datos sin procesar mostrados a continuación son las facturas en dólares por electricidad durante el mes de junio del 2024 para una muestra aleatoria de 50 empresas industriales con más de 50 operarios en la ciudad de Salta. Bueno, acá algunas aclaraciones. ¿Qué será datos sin procesar? ¿Qué será muestra aleatoria? Como para entender un poco mejor el problema. Que no están ordenados.
¿Sería? Los datos sin procesar como llegaron, ¿no? Como yo los obtuve, así en el orden que llegaron. Ujú. No hay un orden, ¿sí? Y justamente es eso que los datos vienen sin orden, ¿sí? Tiene que ver con esta característica de cómo obtuve los datos, ¿sí? Dice que fue a través de un muestreo aleatorio. ¿Qué querrá decir muestra aleatoria? Seleccionado al azar. Bien, ¿sí? Aleatorio quiere decir al azar y muestra una parte, ¿sí? Recuerden que tenemos dos conceptos importantes en esta primera unidad, ¿sí? Que tiene que ver con población y muestra, ¿sí? Población sería todas las facturas y una muestra sería un subconjunto. O sea, la población representa un conjunto total y acá tomamos al azar, ¿sí? Bajo algún criterio que no está acá explicitado, pero tomamos al azar 50 facturas, ¿sí? Y acá en el chat pusieron, a ver, ¿dónde está la burbujita del chat? Muestra aleatoria sería un subconjunto de la población tomado al azar, ¿sí? Muy bien, Silvia, sería esto, ¿sí? Una parte. Bien, y acá tenemos nuestros datos, ¿sí? Tenemos los 50 datos y veamos qué nos pide. Dice, forme una distribución de frecuencia con 5 intervalos de clase, con 6 intervalos de clase, con 7 intervalos de clase, ¿sí? Sugerencia, como ayuda para decidir cómo establecer mejor los límites de clase, primero debe disponer los datos sin procesar en un diagrama de tallo y hoja o en una clasificación ordenada. Forme una distribución de frecuencia con 7 intervalos de clase con los siguientes límites: 80 pero menos de 100, 100 pero menos de 120, etcétera, ¿sí? O sea, nos piden que estos datos los presentemos con distintas clases, ¿sí? Con distintos intervalos. Veamos después de visualizar cada uno de los datos, cuál nos resulta más, este, más cómodo o mejor para presentar esa información, ¿sí? Bueno, ahí ya busco dónde están los intervalos, si no, los arma. Bien, entonces acá en esta tabla ya tenemos, pero en este diagrama de tallos y hojas ya tenemos el tallo y las hojas, ¿sí? Fíjense que acá el dato más pequeño sería 95, ¿sí? Ah, no, no es este el diagrama que corresponde a este. Tendría 80. Ah, no, sí, sí, perdón, sí es este. Sería 82 el dato más pequeño, ¿bien? Entonces, acá, bueno, en este diagrama, respondiendo ahí la pregunta que justamente hicieron hace rato, ¿qué pasa si no tengo ningún dato? Este podría ser una forma de presentar. Tal vez no la mejor, porque, bueno, si no hay datos de eso, mejor no lo presento, porque puede generar confusión, ¿sí? En quien visualice, ¿sí? Del tallo 0 al tallo 7 directamente, para mí no existe porque allí no hay ningún dato, no hay nada que mostrar, ¿sí? Pero es una forma, ¿sí? Es una forma. Bueno, y luego acá tenemos todos los datos, ¿sí? Ya del 82 al 213, ¿sí? Del dato 82 al 213. Esta ordenación inicial o este diagrama de tallo y hoja me permite a mí tomar la decisión sobre con qué intervalo iniciar, ¿sí? Con cuál es el límite inferior de esa primera clase y cuál será el límite superior, ¿sí? Siempre es conveniente mostrar números redondos, ¿sí? Si bien cuando hacemos el rango nos puede dar, no sé, 11.575,25 incluso, no vamos a mostrar intervalos con esos decimales porque para el lector es bastante incómodo leer una tabla con esos intervalos, ¿sí? Entonces por eso es que surge el redondeo.
Pero como bien mencionó la profe Liliana, lo más importante, más allá que sea cómodo o no para el lector, lo más importante en el fondo a nivel estadístico es que todos los datos estén en esos intervalos, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos del dato 82 al 213. El primer punto decía, hágalo con 5, ¿sí? Con 5 clases. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería el procedimiento? Que lo explicó recién la profe. ¿Cómo era el procedimiento? Repasemos. Tendríamos que sacar lo que es el ancho de intervalo, Muy bien, el muy bien. rango Vamos a sacar el ancho de dividido. intervalo. Tenemos, justamente como esto está ordenado, ya sé que 82 es el dato mínimo y el dato máximo es 203. Bien, esta distancia que nos daba, El rango, 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 ¿o qué otro sinónimo usó la profe? Bien, rango es Amplitud, uno, pero la profe usó un sinónimo. amplitud, Muy bien, la amplitud total, ¿sí? Amplitud total, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta amplitud total? Que no hay datos por debajo de 82 y no hay datos superiores a 203. Y entre 82 y 213 hay una distancia de 131, ¿sí? Entonces me ayuda a mí también saber cómo están los datos, desde dónde hasta dónde, ¿sí? Y bueno, y si dividimos esto, 31, perdón, 131 entre 5, que era la primera consigna, nos da 26, ¿sí? Podemos mantener 26, no hay ningún problema, pero como mi dato inicial es 82, yo iniciaría mi primer intervalo con 82 más 26, ¿sí? O sea que iniciaría en este estilo, ¿sí? 82 y le sumo 26, que sería 108. Podría ser una alternativa. Pero volvemos a repetir esto de que em, más allá de que lo importante es que los datos estén contenidos, también nos interesa un poco cómo mostramos estos datos o esta información a algún lector o a alguien al que tenga que tomar la decisión o para que ustedes mismos tomen una decisión, ¿sí? Esta podría ser una alternativa, pero aquí para hacer o trabajar con números redondos y hacer las cuentas más sencillas, ¿qué podemos hacer? Podemos a este dato redondearlo, ¿sí? Recuerden los redondeos como son, que si superan el 6 se toma la unidad siguiente, o sea, en este caso, por agrupamiento de datos, en vez de trabajar con 26 de manera redondeada, si con un número redondo, me conviene trabajar con una amplitud por clase de 30. ¿Me conviene iniciar en 82? Podría iniciar en 80 sin ningún problema, ¿sí? Podría iniciar con 80 y voy calculando 80 más 30, ¿sí? Que me da 110, 110 más 30, 140. ¿Sí? Fíjense que incluso el hecho de construir los intervalos es más fácil con estos números redondos, ¿sí? Pero bueno, acá el libro sugiere, ¿sí? Sugiere, una sugerencia, no hay nada que esté prohibido. Yo iniciaría desde 80, porque yo sé que va a estar contenido todos los datos, ¿sí? Pero acá el libro sugiere empezar con 75, no hay ningún problema, ¿sí? Tengo una sugerencia que lo tienen en Berenson, no hay ningún problema. Porque se cumple esto que mencionó la profe al inicio, que lo más importante es que todos los datos estén contenidos, ¿sí? En particular, yo hubiese iniciado con 80 y no hay ningún problema. Eso capaz que incluso es más redondo que iniciar en 75, ¿sí? Entonces podríamos iniciar en 80 y vamos hasta 110 y de 110 y vamos a verificar que al final, ¿sí? Esto va a terminar en 230 y ya estaría cumplido. Lo más importante es que todos los datos estén contenidos acá, ¿sí? Bueno, y adicionalmente se le calculó el punto medio, ¿no? Que es el punto justamente que está en el medio entre la distancia de 75 y 105, ¿sí? Bien, acá tenemos otro criterio.
tal vez acá sí yo hubiese tomado 25, ¿sí? En vez de 22, 25 para que sea más redondo. Y acá sí el libro toma 80 de base en la sugerencia, que sí es lo que yo hubiese usado arriba, ¿sí? Y la suma sería mucho más cómodo, ¿sí? Acá hubiese terminado en 230 también, ¿sí? Pero bueno, fíjense que el libro de Berenson, este ejercicio de Berenson, lo hace de distintas maneras para que ustedes sepan que no es que hay una receta o una forma única con la cual ustedes pueden construir estos intervalos. Ustedes pueden ser lo más fieles posible a los datos, es decir, yo quiero que esté el primero y el último y nada más, o hacer estos redondeos, por ejemplo, empezar en 80, en vez de 22 trabajar con 24, ¿sí? Pero siempre, siempre que tomen una amplitud mayor al que ustedes obtengan de hacer esa división de rango sobre intervalos de clase, ¿sí? Ustedes siempre les conviene tomar el siguiente, ¿sí? Pueden trabajar con 23, pueden trabajar con 24, como lo tienen acá. Acá yo hubiese trabajado con 25, me resulta más cómodo, y en el caso anterior no hubiese empezado en 75, hubiese empezado en 80 y sí hubiese tomado el 30, ¿sí? Entonces fíjense que este ejercicio justamente quiere mostrar eso, que no hay una receta única, ¿sí? Acá también, si trabajamos con 7 intervalos, me da que la amplitud es 19, bueno, ahí sí me conviene trabajar con 20, y sí empezaría desde 80. Bien, porque entre 80 y 83 prefiero trabajar con un número redondo 80. Y acá para este último caso yo sí coincido tanto con el redondeo como con el número inicial, ¿sí? En los otros dos casos toma otro criterio que yo puedo compartir o no, ¿sí? Pero recuerden siempre lo que dijo la profe Liliana al principio. Lo más importante de esto, más allá de que si redondeo mucho, redondeo poco, lo más importante es que todos los datos estén contenidos, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, consulta con esta parte? Parece que no Bueno, hay consulta, ¿eh? ¿O sí? deberían consultar. No, en el chat veo que no hay tampoco A ver, burbujitas. No, tampoco. no, Bueno, no, dice que no. Bueno, y la última ya me da bueno, un intervalo armado, ¿sí? En el último ya no tengo que calcular el rango, no tengo que calcular la amplitud, ¿bien? Por cada clase, ¿sí? Y dice forme una distribución de frecuencia con 7 intervalos de clase con los siguientes límites. 80 pero menos de 100, que será de 80 hasta 100, o sea, una amplitud de 20, de 100 hasta 120, ¿sí? O sea que eh, justo lo que me sugiere es, bueno, este último caso, ¿sí? De 80 hasta 100, sí, y de 100 hasta 120, ¿sí? O sea que acá me está dando una amplitud de 20, yo lo deduzco porque si me dice de 80 a 100, hay 20, de 100 a 120 también hay 20, ¿sí? Hay una amplitud, una minúscula, uy, esto parece cualquier cosa menos una de 20, ¿sí? Y me dice que inicie en 80, ¿bien? O sea que este es mi punto de partida y voy formando las 7 clases haciendo esa suma, ¿sí? Aunque bueno, justo coincide con un criterio que tomó para 7, ¿sí? O sea que el A de 7 intervalos es lo mismo que el B para 7 intervalos, ¿sí? Bueno, listo este ejercicio. Pasamos al 5. sí. Pasamos al 5. Vamos al 5 y en el 5 me dice, refiérase al ejercicio 1, construye una distribución de frecuencia de las cantidades de planes de ahorro comercializados por los vendedores. Entonces, tenemos que hacer la distribución de frecuencia, que Bien, ya ahí busco. tiene en cuenta, obviamente, los datos del ejercicio número 1, ¿sí? Y bueno, si recordamos un poquito, ahí ya hicimos un paso previo en el ejercicio 1, hicimos una clasificación ordenada, hicimos también un diagrama de tallo y hoja del ejercicio 1 que les recuerdo que era de los planes de ahorro.
Entonces, lo que me está pidiendo aquí de este ejercicio es que haga el cuadro de distribución de frecuencia. Y lo primero que tenemos que ver, una de las cosas es determinar la cantidad de clases. Acá no me están dando la cantidad de clases con la que yo voy a trabajar, como en otros ejercicios, ¿sí? Entonces yo tengo que sacar la cantidad de clases. Para ello utilizo esta regla que se llama regla de Sturge, que es K es igual a 1 más 3,322 logaritmo de m. ¿Qué hago yo? Reemplazo n en este caso, ¿no es cierto? ¿De cuánto es? Es 50, ¿se acuerdan? Que el ejercicio hablaba de la cantidad de planes de ahorro que era 50. Entonces reemplazo acá en n 50, a 50 le saco el logaritmo, lo multiplico por 3,322 más 1 y eso me va a dar 6,6440, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tener que redondearlo, ¿sí? No voy a poder trabajar con números con coma. Entonces, la cantidad de clases con la que voy a trabajar es 7. Aclaro que esta regla de Sturge es una regla estimativa, no es una regla exacta, ¿sí? Bueno, ya tengo mi cantidad de clases con la que voy a trabajar, porque aclaro, acá no me están dando la cantidad de clases con la que voy a trabajar, entonces aplico la regla, y bueno, acá ya tengo la cantidad de clases 7, ¿sí? Y tengo ahora que determinar mi rango. El rango o amplitud total, ¿cómo lo saco? ¿Cuál es la fórmula? X máximo, ¿sí? Menos el X mínimo. Y recordemos del ejercicio anterior que mi X máximo era 23 y el X mínimo es 4. Entonces, 23 menos 4 me da 19, que es lo que está acá. Acá ya no, directamente ya me da el número. Lo que yo le estaba recordando hace rato es cómo es la fórmula. X máximo menos X mínimo. Eso me da los 19. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo el rango. Ahora, ¿qué me falta sacar? El cálculo es el ancho de las clases. Es decir, tengo que sacar ahora, ¿sí?, el ancho de las clases o amplitud del intervalo, también es otra forma de llamarlo. ¿Cómo lo hago? Haciendo el rango, ¿sí?, dividido la cantidad de clases, que es 7. ¿El rango de cuánto es? 19. 19 dividido 7, eso, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me da? Los 2,71 que está acá, ¿ves? 19, aclara el profesor, rango o amplitud total dividido, ¿no es cierto?, el ancho de la clase me da, dividido la cantidad de clase, que es 7, me da el ancho de clase, que son los 2,71. ¿Sí? Estamos. Y también aquí, valga la aclaración, antes de continuar con el desarrollo, fíjense que no vamos a tomar 2,71, vamos a tomar digamos, una amplitud, un K, mucho, no tan mayor, pero va a ir a ser 3, ¿sí? 3 por razones de comodidad y también con la finalidad de cubrir hasta el último dato. Entonces yo voy a trabajar con un ancho de clase que no va a ser 2,71, sino va a ser 3, ¿sí? Entonces, tenemos x sub j menos 1, que era el límite inferior, que era de carácter cerrado, aclaro, y el límite superior es x sub j, que es de carácter abierto, y yo por eso le pongo un paréntesis. Y acá, en el límite inferior, voy a empezar con el número 3. A ver, recordemos de cuánto es el primer dato en la cantidad de planes de ahorro. ¿Cuál es el primer dato que tenemos dentro de la clasificación ordenada? ¿De cuánto es? 4 es el primer dato, ¿sí o no? Si se acuerdan, el primer dato de la clasificación ordenada es 4. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo empezar con un límite inferior que sea de 3, ¿sí? Entonces, yo no podría empezar, por ejemplo, poniendo acá 5, porque no me estaría incluyendo 4, que es mi primer dato, ¿sí?, que tengo dentro de mi clasificación ordenada. Entonces empiezo con 3.
A ese 3, ¿qué le sumo? Le sumo, ¿qué? Le sumo el ancho de clase que había dicho que vamos a tomar, en vez de 2,71 vamos a tomar 3. Entonces, 3 y 3 son 6. 6 nuevamente se reitera en la segunda clase porque no lo toma la primera porque, ¿qué dijimos? Que es de carácter abierto. Entonces, reiteramos acá en la clase 2, 6. 6 más 3, 9. 9 más 3, 12. 12 más 3, 15. Y así sucesivamente. Y si ustedes observan, ¿cuánto me queda acá? Es 24. ¿Y cuánto es el último dato de la clasificación ordenada? Es 23. O sea, que cubre el último dato, porque el último dato dentro de la clasificación ordenada de los planes de ahorro es 23 y acá me da 24. Es decir, que están incluidos todos los datos dentro de estas 7 clases, ¿sí? Bueno, ahora nos tocaría sacar el punto medio representativo de cada clase que se saca dividiendo el límite inferior más el límite superior dividido 2. ¿Sí? 3 más 6 dividido 2 me da 4,5, 6 más 9 dividido 2 me da 7,5 y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, eso es lo que me está pidiendo ahí en el ejercicio número 1, donde dice construya una distribución de frecuencias de las cantidades de planes de ahorro comercializado por los vendedores. Y después, para ir adelantando un poquito más, tenemos el FDI minúscula, que es la frecuencia absoluta. ¿Cómo hacemos para sacar la frecuencia absoluta? Yo lo que voy a hacer es ir a mi clasificación ordenada o bien al diagrama de Tashi-Ohá, como a mí me resulte más cómodo, y ver cuántos datos hay desde 3 hasta antes de 6. Si uno contabiliza, que ya vamos a ir enseguida a fijar, son 3. Desde 6 hasta antes de 9, 19. Desde 9 hasta antes de 12, 16. Y cuando hacemos la suma total de los datos, me tiene que dar 50, que es la cantidad total de datos que tenemos dentro del ejercicio. Si no me da, quiere decir que a lo mejor omitimos de poner un dato o a lo mejor pusimos uno también de más, ¿sí? Ojo, porque también puede ser que nos dé los 50 y que a lo mejor yo acá haya puesto 6 y acá 14, ¿sí? Haya asignado mal, ¿ah? Y yo, porque me da 50. Entonces es importante ver cuántos datos hay dentro de esa clase. Yo lo que tendría que hacer, no sé si podés ir un ratito a la primera parte, Sí, Cristian, donde ahí tenemos la clasificación ordenada, pero la ordenada. ahí está. La Sí, ordenada, no, esta ¿no? es la consigna. Sí, sí, sí. Ya la Sí, busco. la clasificación ordenada, un ratito. Porque para mostrarles por lo menos las 3 primeras partes. Como para ir adelantando un poquito, porque quizás un poquito el cuadro, después igual uno les puede reiterar. Sí, sí, sí. Ahí ya. Listo. Ahí tienen el cuadro, tanto ordenado como el de Sí, tallos. ¿ves? Entonces, en la clase número 1 nos fijamos que tenemos que contar desde 3 hasta antes de 6. Entonces, ¿cuánto sería? Tomaría 4, tomaría 5, tomaría otra vez 5. O sea, ¿cuántos datos son? 3. Y si ustedes observan después, a ver qué es así. Después, desde 6 hasta antes de 9, o sea, hasta acá. Y si contamos todos los datos desde 6 hasta antes de 9, eso nos va a dar 19. ¿Sí? Y después tenemos desde 9, fíjense, desde 9 hasta antes de 12. ¿Y cuánto sería? Desde acá contamos desde 9 hasta antes de 12, es decir, hasta 11, y ahí me va a dar en la clase 3 los 16. Y así sucesivamente.
Ustedes pueden hacer como hizo el profe acá, ¿ve? Con líneas, separarlo bien, hacen puntitos, crucecitas, para no confundirse e ir de manera más rápida haciendo la cuenta, ¿sí? Ese es para sacar la frecuencia absoluta, ¿sí? Listo. ¿Ve? Acá el profe, ¿ve? Puso en el diagrama de Tayoja, por eso lo podemos hacer en el diagrama de Tayoja, en la clasificación ordenada, donde les sea más cómodo a ustedes contar. De eso se trata. Hay que ser ordenado y, bueno, ir marcando. Bueno. Y, bueno, ya sacamos la frecuencia absoluta, podríamos sacar la frecuencia acumulada y hasta ahí nomás, porque después vienen otros puntos que piden eso y, bueno. Bien. La frecuencia absoluta ya está, y la frecuencia acumulada, que es f de i mayúscula, es justamente la acumulada de esta. Entonces, empezamos con 3, 3 más 19, 22, 22 más 16, 38, 38 más 5, 43, 43 más 5, 48, 48 más 1, 49, y 49 más 1, 50. ¿Sí? Bueno, hasta ahí yo lo dejo pendiente al cuadro porque hay cosas que más adelante no. ¿Qué te parece, Sí, sí. Cristian? No, sí, sí, sí. Para no No, sí, confundirla, lo vamos haciendo punto a punto. Pasa que lo muchos de vamos los a ejercicios siguientes retoman y amplían, ¿sí? retoma, si O no es sea, que no hasta lo. acá estaríamos hasta el F mayúscula. Sí, es importante que en la anotación no se confunda el minúscula mayúscula, ¿sí? Sí, 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 Bien, exacto. Bien. bien. Entonces, bien, listo el ejercicio 5, que era retomar el uno. Vamos al 6, que dice, refiere al ejercicio 4, ¿sí? El de las facturas de electricidad, y forme la distribución de porcentaje, frecuencias relativas porcentuales de las facturas por electricidad, ¿sí? Bueno, y nosotros teníamos tres opciones, ¿sí? Teníamos de 5 intervalos, de 6 intervalos, de 7 intervalos. Tomemos alguna de ellas. No sé con cuál de todas quieren trabajar. Con 5, 6 o 7. 7. O volvemos a verlas. ¿Cuál será la que mejor comunica? A ver, pensemos eso. ¿Cómo conviene para nosotros presentar la información? ¿Con 5, con 6 o con 7? ¿Sí? Ahí ya les vuelvo a mostrar cómo habían quedado. Y ustedes me dicen con cuál trabajarían ustedes. Y en base a eso hacemos el este ejercicio. Pide frecuencia relativa. La profe acaba de explicar frecuencia absoluta, ¿sí? Bien, ahí vuelvo a mostrar cómo quedaban. Y este era con 5, empezaba en 75, tenía una amplitud de 30. Después teníamos este que era con amplitud de 24 y este con amplitud de 20. ¿Con cuál si ustedes si les pidieran esa tarea de mostrar estos datos, estas facturas, con cuál de los tres intervalos se quedarían? ¿Con 5, con 6, con 7 y por qué? Con el de 7. El de 7. Y faltaría responder por qué, ¿no? Es más redondo dentro de todo. Los intervalos, los puntos medios. Ajá. Bueno, es un criterio válido, ¿no? Que había mencionado el criterio de números redondos. Y algo que también ustedes tienen que pensar al momento de que a ustedes les toque hacer esto en su vida profesional, es decir, poder mostrar información. Fíjense que si ustedes inician, por ejemplo, en el primer caso, uy, creo que me fui muy arriba. Si ustedes muestran el primer caso, no sé por qué saltó tanto. Si ustedes muestran, ¿sí? Y ustedes inician en 75, que yo le había dicho, para mí este es un criterio que yo no tomaría, porque quien ve este cuadro no ve los datos, ¿no? Cuando uno lee los diarios, uno ve los cuadros, ve los gráficos, no ve los datos. Obvio, si yo veo los datos, sí, yo
yo podría tomar otra decisión, pero muchas veces tenemos acceso a este tipo de información y no a los datos concretos. Entonces, si a mí me muestran que el dato inicial es 75, a mí me puede causar la sensación de que el primer dato es 75 y no es cierto, ¿sí? El primer dato es 82. Entonces, uno de los criterios también tiene que ver con, aparte de que sea redondo, no un número redondo, algo fácil de comunicar, también es importante que no generemos demasiada distorsión, ¿sí? Con estas tablas, ¿sí? Entonces, yo le había mencionado 75 no es un criterio que yo tomaría porque quien lee ve que esta tabla va de 75 a 225. Le puede generar esa sensación de que los datos inician en 75 y no es cierto, inician en 83. Entonces acá en estos cuadros sacrifico un poco de precisión por poder comunicarlo más fácilmente, porque iniciar en 83 y sumarle 19 también es un poco feo, ¿no? Los números feos. Entonces vamos a elegir el 7 porque es el que, si bien redondea, no se aleja demasiado del dato inicial, que es 83, y en el redondeo tampoco hace un gran redondeo, hace en una unidad, ¿sí? Entonces, este último cuadro es el que más fiel es a los datos, ¿sí? Y cumple con el requisito esencial, que es que todos los datos estén incluidos, ¿sí? Bueno, hecha esa justificación, vamos a agregarle a esto, a ver si es que está acá abajo, pasa que también todos los cuadros están con todo, entonces vamos a hacerlo manual a este cálculo de porcentaje, que es algo muy sencillo, ¿sí? Algo relativamente sencillo. Ahí ya lo copio a este último cuadro y lo vamos a completar con la columna. Bien, pucha, perdón. Compartir el archivo y tenía que compartir la pizarra. Bueno, acá tenemos entonces la tabla que mejor cumple estos dos criterios, que están todos los datos y a la vez no genera demasiada distorsión en ese sacrificio por mostrarlo de manera redondeada, ¿sí? Vamos a necesitar un F, ¿sí? Una columna F sub i que ¿qué representa? Acaba de explicarlo la profe. ¿Qué representaba ese F sub i? Frecuencia, Muy bien. Frecuencia. ¿Y qué venía a ser esa frecuencia? los Si datos alguien incluidos en el intervalo, ¿Qué, perdón? la cantidad Ah, de datos incluidos en dicho intervalo, muy bien, la cantidad de datos incluidos en dicho intervalo, ¿sí? Entonces, em, vamos a ayudarnos de la clasificación ordenada. A ver si es que esto me lo deja pegar. Ahí está. Perdón, no era 83, era 82 el dato mínimo, ahora que veo los datos ordenados, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo este conteo, ¿sí? A ver, vamos a cambiar de herramienta. Ahí, vamos a bajar esto. Ahí está. Bueno, y ahora vamos haciendo el conteo entonces, ¿sí? De 80 a 100 tendríamos que iniciar acá y terminar en acá. Acá entonces tendríamos nuestra frecuencia de, ¿cuánto sería para la primera clase? Muy 4. bien. 4.
voy a usar otro color para que cuando ustedes hagan también por ahí les ayude a distinguir. Vamos de 100 y no más de 120, o sea que hasta 119. Y acá tengo 7 datos. Bien, ustedes vayan revisando, yo lo voy a tratar de hacer rápido y si meto la pata en alguna cuenta, ustedes me avisan. Profe, en tal frecuencia son menos o son más. 140 y menos de 60, 160. Entonces, de 160 menos de 180, menos de 180 y menos de 200. Y en el último de 200 a 220, que es los tres restantes. Si sumo, a ver, acá me va a dar 11, 20, 22, 32 más 8, 40. 50. Bien. Bien, esto entonces es lo que ya mostró la profe Liliana recién, ¿sí? Frecuencia absoluta. Acá en este ejercicio me dice muestre la frecuencia relativa, porcentual, ¿sí? Que es lo que estaba en el cuadro anterior simbolizado como H sub i y el símbolo de porcentaje. Muchas veces cuando nosotros escuchamos las noticias tenemos, dice, no sé, la inflación subió tanto por ciento, ¿no? O algo que estaba viendo por ahí esta mañana decía, el 70% de los que ingresan a las Fuerzas Armadas no aprueba el examen de ingreso, perdón, el 70% de los postulantes no ingresan, ¿sí? 70%. Entonces hay situaciones donde en vez de comunicar con el número grande, con el número, es decir, con el valor absoluto que corresponda, muchas veces es más cómodo comunicar con un porcentaje, ¿sí? Porque la idea allí es mostrar cuál es la parte del todo, ¿sí? Eh, bueno, entonces, ¿cómo calculamos esto? Yo acá voy a colocar la cuenta, voy a sacar la cuenta abajo, por ejemplo, para h sub 1, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un i, pero bueno, acá como uso k debería ir a h sub k, bueno, para mejorar la notación en realidad, ¿sí? Este h sub 1 sería la frecuencia porcentual de la primera clase, ¿sí? ¿Cómo obtenemos eso? Necesitamos la frecuencia absoluta de la primera clase dividido n. Para la frecuencia 2, acá falta el símbolo porcentaje. Para la 2 hacemos lo mismo y acá faltaría por 100. Entonces ahora sí, f sub 2 dividido n por 100. O sea que ocupamos lo que representa, ¿no? Los porcentajes, que es la parte del total, ¿no? 4 de 50, ¿cuánto representa en términos porcentual? 7 de 50, 9 de 50, 12 de 50, 10 de 50, 5 de 50 y 3 de 50. ¿Sí? Aquí vamos a tomar el criterio que suelen colocar en los parciales que dice tome hasta 4 decimales. ¿Sí? En el parcial, por ahí cuando tengan que hacer los cálculos, por lo menos el año pasado tenían como aclaración tome hasta 4 decimales. ¿Sí? Vamos a respetar ese criterio. Entonces, si hacemos 4 dividido 50, acá no tenemos problema con ese redondeo porque nos da 0,08. Y si lo multiplicamos por 100 nos da 8%. ¿Sí? Bien. 7 en 50 nos da 14%, 18%, 24%, 20%, 10%,
Bueno, no se ve muy bien el símbolo de porcentaje porque cuando intento hacer círculo como que se queda un puntito nada más. Y 6%, ¿sí? ¿Y esto cuánto me tiene que dar en total? 100%. Muy bien, 100%. Este 8 parece cualquier cosa menos 8. Bien, 100. Porque en definitiva este último cálculo que es 50 en 50, que es 1 por 100, 100, ¿sí? El todo. Acá no tuvimos que redondear porque, bueno, era un número 50 y sería el doble, los porcentajes serían el doble, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿cómo leemos esto? Porque a veces les pide algunos cálculos, simplemente hagamos alguna lectura. ¿Cómo leeríamos este 24%, por ejemplo? ¿24% qué? Acá la variable era facturas eléctricas en costo. El costo de la factura eléctrica, ¿sí? Estos datos están expresados en dólares. ¿Qué diríamos? 24% de las facturas tienen un costo o se tiene que pagar entre 140 y 160 dólares, ¿sí? 24% de las facturas, ¿sí? Se, tienen un costo de entre 140 y 160 dólares, que es lo mismo que decir 12. 12 facturas están entre 140 y 160 dólares por pagar, ¿sí? Por lo tanto, usar F sub i o H sub i o F sub k, porque bueno, acá usa la notación K, o H sub k, lo importante es que sepan que son dos formas de comunicar lo mismo, ¿sí? Son dos formas de comunicar lo mismo. Nada más que una se comunica con porcentaje y la otra con el valor absoluto, es decir, con el número que está representando la cantidad de datos, ¿sí? Obviamente, algunas situaciones es más fácil comunicar con porcentaje, otras situaciones es más fácil comunicar con el número que yo obtuve, ¿sí? Ahora, si yo comunico con porcentaje, no sé, por ejemplo, yo leí una noticia que decía, no sé, el 12% de las personas en un experimento de perder las billeteras devolvió, ¿sí? Si yo digo 12% a seca, o a veces, no sé, los que trabajan en la industria de tecnología ganan, no sé, 40% más que las otras industrias, ¿no? Los que hacen software y esas cosas, ¿no? A veces aparecen titulares así. Pero bueno, no sé cuánto es 60%, 12% si me lo dan así solito, ¿sí? No sé. Es siempre importante que sepan que ese porcentaje tiene una referencia, ¿no? De ese total. Si ustedes quieren comunicar cuando ustedes sean profesionales y hagan un informe con porcentajes, en algún lado tiene que estar aclarado ese porcentaje en función a cuánto se calculó. Cosa que el lector después haga la conversión si es que quiere, ¿sí? Bueno, listo. Esto es lo que pedía entonces el ejercicio 5, que era calcular las frecuencias relativas porcentuales, ¿sí? Por eso se llama relativa, es relativa al total con el que estoy trabajando. 12% en un contexto de 100 representa 12, pero en este contexto de 50 representa 6. O sea, ¿sí? Ese mismo 12% según el contexto representa distintas cosas, por eso se llama relativo. ¿Alguna duda, consulta con este otro concepto que es frecuencia relativa porcentual? Bueno, es que no hay dudas y creo que Parece nos que no hay. vemos sin tiempo. Sí, terminamos con el 6, ¿querés? Bueno, listo, listo, Porque listo. también te pide la forma de distribución de porcentaje. Sí, ¿no? Sí, ¿O querés que lo dejemos para la próxima? no, el que acabo de hacer es el 6. Perdón, el 6. Ah, no, Y el y lo 7 que y es el sigue, completar, claro, completar el cuadro que ya estaba mostrando. Sí, mejor lo completemos, mejor que quede completo y no a medias, ¿sí? Ahí ya vuelvo a sí, colocar sí, ¿no? Porque ejercicio que refiere al ejercicio 1. sí, así ya la próxima empezamos con las gráficas, ¿sí? Con lo que es Listo. gráfica. Entonces terminemos ahora eso. ¿Sí? Bueno, chicos, ya el profe les dijo, hizo una aclaración, acá el FDI, minúscula, la frecuencia absoluta, ¿sí? Tenemos que ver cuántas observaciones hay desde 3 hasta antes de 6, desde 6 hasta antes de 9,
Y después la frecuencia acumulada también la simbolizamos con FDI mayúscula y sabemos cómo también se va haciendo, ¿no? Acá tenemos la aclaración. Y después tenemos la frecuencia relativa, que es lo que me está pidiendo el ejercicio número 7, ¿sí? Refiérase al ejercicio 1, forme la distribución de porcentaje, frecuencias relativas porcentuales de las ventas de planes de ahorro. Entonces me pide sacar la frecuencia relativa, el H sui porcentual. Yo pregunto, ya que el profe les explicó muy bien el tema, ¿con qué columna voy a trabajar? ¿Con esta? ¿Con FDI mayúscula? ¿Con FDI minúscula? ¿Con cuál de esas dos? A ver, para sacar esto, ¿no? Los HSUI porcentuales. Tiene ahí O en la el frecuencia chat, alguien absoluta. Muy respondió. bien, minúscula, ahí respondieron. Sí, con esta voy a trabajar. Ojo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer? 3 ¿cómo? 3 dividido el total de las observaciones, que en este caso es 50, ¿sí? Multiplicado por 100 me va a dar el 6%. Luego, 19 dividido 50, que es el total de las observaciones, multiplicado por 100, eso me va a dar el 38%. Luego, 16 dividido 50, multiplicado por 100, y eso me va a dar el 32%. Y así sucesivamente. Si hacemos la suma total, nos tiene que dar el 100%. Obviamente, en este caso está muy fácil porque no trabajamos con coma y no hicimos redondeo. Por ahí capaz que le puede dar un 99,99, pero bueno, son cuestiones de redondeo, ¿sí? Entonces, ¿qué harán? Pondrán el 100% para luego, cuando vayan a hacer el más H sui porcentual, comenzar con un 100%. ¿Me explico? Pero bueno, eso es cuestión de redondeo. Eh, Como decía el profe, este porcentaje es mucho más representativo en cuanto a la lectura que cuando lo tenemos en valores absolutos. Pero sí, como él nos mencionaba hace rato, en el caso del porcentual hay que tener un valor de referencia, ¿sí? Para poder hacer el análisis. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio número 7, nada más que eso, formar la distribución de porcentaje. No quiero avanzar en el menos H sui porcentual y en el más H sui porcentual porque eso ya me lo pide en otro punto donde incluye las gráficas, ¿sí? Entonces, hasta acá llegamos. La próxima clase ya continuamos ya con el ejercicio número 8 en adelante, que incluye muchas gráficas de histograma, polígono, ojiva, diagrama de barra y bastante gráfica, ¿sí? E interpretación. Bueno, y hasta ahí llegamos, chicos. Espero que le haya sido muy clara la clase. Y bueno, los esperamos la próxima clase. Yo voy a detener la grabación.